cuidado, atención a esto, caso Montoro y lo que se pide ya, ampliar la investigación. Porque, además de las empresas sanitarias, las gasistas pagaron 1 millón de euros porque les cambiaran las leyes. Y el informe al que hemos tenido acceso, el informe de Hacienda, dice hay 35,5 millones en pagos. Cuidado con esto porque se ha pagado por cambiar y comprar leyes. Y esto es lo que Hacienda dice, hay que investigar, Carla Cuña, y ampliar la investigación. Caso Montoro. Casi 1 millón de euros pagaron las empresas gasistas a Equipo Económico, el gabinete de Cristóbal Montoro, a cambio de legislar en su favor durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy. A través de ingeniería fiscal lograron ocultar esas comisiones millonarias. En un informe, la agencia tributaria además relata la dificultad que está teniendo para acceder a las cuentas bancarias de Cristóbal Montoro, de su hermano Ricardo Montoro, también imputado en el caso, y de Luis de Guindos, exministro de Economía. En la actualidad hay novedades en la investigación a Cristóbal Montoro. Hacienda cree que las gasísticas, que las empresas de gas, trocearon los pagos al despacho del exministro para no dejar rastro. La justicia está investigando casi 1 millón de euros a cambio de que el gobierno del Partido Popular legislase supuestamente a favor de estas empresas. Ya están aquí Joan Navarro, muy buenos días. Mateo Balín, bienvenido. Pablo Muñoz, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, antes de nada, vamos a abordar este informe de Hacienda, que es un informe que tiene en su poder la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Y que por primera vez revela que pudo haber un troceo de pagos al despacho de Montoro para que su gobierno legislase supuestamente a favor de estas empresas de gas, ¿no? Efectivamente, si es un informe de 242 páginas de la agencia tributaria, es un informe, digamos, preliminar, porque la agencia tributaria dice en el mismo que no ha podido conocer otras peticiones que había hecho la Fiscalía, había autorizado el juez, como es las cuentas bancarias de los principales investigados, que aún no han colaborado con la investigación. Y lo que nos dice este informe preliminar es un poco la operativa, más allá de entrar en el fondo, la operativa que estaba utilizando el despacho Equipo Económico para, digamos, trocear los pagos de sus clientes y de alguna manera hacer una suerte de mezcolanza de fondos donde no se viera el beneficiario último de esos pagos, y sobre todo lo que llama la atención también son digamos los troceos desde el punto de vista cuantitativo. O sea, tú ves un poco la dinámica que utilizaba Equipo Económico, por ejemplo, entre 2008 y 2013, que es cuando perciben unos 35 millones de euros de decenas de clientes a través de 2.100 operaciones, no solo las gasísticas. O sea, lo que hace la agencia tributaria es abrir el foco a más clientes. O sea, eso es una de las novedades de esta investigación. Y lo que te digo es muy curioso porque aparecen, por ejemplo, pagos troceados de 12.000 euros, 18.000 euros o 36.000 euros, creo que son, durante meses, durante mucho tiempo, o sea, de forma, digamos, muy reiterada. Y eso a Hacienda le llama mucho la atención, cómo los clientes no pagan de una vez a su servicio, y lo que hace Equipo Económico es, pues, diversificar estos pagos, y según Hacienda, como te digo, de esa diversificación ocultaría presuntamente, pues, el beneficiario último de los mismos. Claro, tirar del hilo es complejo, no solo porque los pagos están troceados, no solo porque proceden de compañías gasísticas, sino porque se pidió que se ingresasen en al menos 2 cuentas distintas. Efectivamente. Ahora entendemos un poco, cuando en este caso todo el mundo dice, oye, ¿cómo ha estado 7 años bajo secreto? A ver, es un caso muy sensible porque afecta efectivamente a personas que estuvieron en la agencia tributaria y en el Ministerio de Hacienda. Y este informe es de Hacienda, o sea, hay una clara, digamos, similitud entre donde estuvieron y los que están investigando ahora, con lo cual esa suerte de presiones a lo mejor para los investigadores estaban encima de la mesa. Y después también contradice un poco este informe de Hacienda al informe que presentó la UCO, la Guardia Civil, la Unidad de Delitos Económicos de Antonio Balas. Presentó un informe que prácticamente no veía ninguna irregularidad en esta operativa. Y lo que hace Hacienda ahora es rebatir ese informe. Creo que esto es muy relevante. Y lo hace además, como te digo, apuntando, por ejemplo, que la mezcolanza de fondos que entraban en Equipo Económico procedían de cheques, de transferencias, de amortizaciones de préstamo, de operaciones en el extranjero. 3 países, Silvia, hablan de Alemania, Luxemburgo y Estados Unidos. Se va a pedir información a esos 3 países y también productos financieros. O sea, era una mezcolanza, digamos, de fondos que a los propios investigadores de la agencia tributaria les está suponiendo un reto mayúsculo dar con el beneficiario último de los mismos. Por eso falta la parte de la información que tendrían que aportar de los, digamos,
de los responsables de equipo económico que de momento, algunos de ellos excargos de Montoro en Hacienda, incluso de su hermano, no han aportado a la investigación, con lo cual estamos en una fase preliminar, diría. Carlos Cruzado, es que lleva en firme 7 años. Lo que sucede es que, o sea, no acaba de entregar las cuentas. Que esto es tan sencillo como, oiga, mire, estas son las cuentas de mi hermano, estas son las cuentas de mi mujer, y luego si se lo piden a Luis de Guindos va por otra ventanilla. Pero estas son las cuentas de todo lo que nos piden a nosotros. Y se acaba. ¿No? Quiere decir que esto es tan sencillo como, yo no he recibido ningún pago, ni directo ni indirecto a través de mi despacho. No entiendo. Yo es que entiendo perfectamente la defensa de la presunción de inocencia que habéis hecho los dos y es indiscutible, esto nadie lo está discutiendo, yo creo. Ahora bien, ¿que puede prescribir un caso como este? ¿Que estamos hablando de Hacienda investigando Hacienda? ¿Que si este delito se ha producido lo han ejecutado las personas que más saben de ingeniería fiscal del mundo? Oye, esto también son hechos. Estos son hechos y entonces, aun teniendo en cuenta lo que habláis de la presunción de inocencia, cómo ha transcurrido el procedimiento judicial, cómo se están ocultando las cuentas, las informaciones, me parece que también hace que, bueno, pues que los que estamos analizando la cuestión también tengamos que valorar eso, me parece, Pablo. Sí, a lo que voy es que fíjate que es un asunto muy controvertido que incluso la propia Fiscalía Anticorrupción, que es la que promueve esta investigación, dentro de la propia Fiscalía Anticorrupción hay una clara divergencia de criterios entre lo que es el fiscal jefe y la fiscal que lleva este caso, que muchas veces se produce dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Que esto no quiere decir... Pero a lo que voy es que jurídicamente es muy controvertido este asunto. Por supuesto. Claro, es muy complicado. Pero a mí lo que me parece es que los que ahora mismo han puesto todos estos recursos contra esta causa no se verían, digamos, señalados mediáticamente o en cuanto a la opinión pública si hubieran hecho el ejercicio de transparencia a la altura del escándalo que provoca algo como esto. Es que, como tú decías, Pablo, la mera duda de que se hayan vendido leyes, de que se haya vendido dinero de las arcas públicas, porque tú decías, es normal que el contrato sea como es, que sea troceado y que una vez que tiene éxito, digamos, lo que se pretendía, se pague más. Ya, pero hombre, será normal siempre y cuando tú no tengas contacto directo con el gobierno y tú hayas conseguido que a ti te ahorren 500 millones y a cambio tú pagues uno. Todos los lobistas tienen contacto directo con el gobierno. Sí, probablemente lo que nos falta es una ley de lobby. Una cosa es tener contacto directo con el gobierno y otra cosa es que la oficina sea del ministro de Hacienda. Y otra cosa es que el gobierno, alguien del gobierno reciba dinero por esos cambios legislativos. Pablo, ahí está el delito. Yo te he escuchado, lo único que quiero poner sobre la mesa es que, subrayando como vosotros la presunción de inocencia, cómo ha transcurrido el procedimiento judicial y la falta de transparencia no habla la verdad de que aquí esté todo el mundo tranquilo y de que tengan todas las de la ley con ellos. Porque si fuera así, habrían entregado todas las cuentas y esto se habría aclarado hace 7 años. Un segundito, porque aquí, Carlos, lo que se está rastreando es si el exministro Montoro o alguien de su entorno podría haber recibido esa cantidad de dinero, ¿no? Lo digo porque si Montoro no ha entregado sus cuentas es muy difícil, pero es que no ha entregado las cuentas nadie de su familia a la que le ha reclamado Hacienda que lo haga. Bueno, efectivamente, pero no solo hablamos de Montoro y de lo que era buena parte de la cúpula del ministerio en ese momento. Estamos hablando de directores de la agencia tributaria, de secretarios de Estado, de director general de 2 directores generales de tributos. Y cuando se hablaba o se decía que la actividad de lobby está permitida, es legal, aunque no está regulada, sí, pero en este caso hay que tener en cuenta que además de la actividad de lobby se está mezclando esta actividad con la puerta giratoria. Estamos hablando de altos cargos del Ministerio de Hacienda que pasaron a este despacho, que supuestamente, si esto se llega a demostrar, estarían haciendo ese trabajo y que algunos de ellos incluso volvieron al gobierno, volvieron al Ministerio de Hacienda. O sea que aquí, por otro lado, decir que no hay indicios, los hay. Para la agencia tributaria, desde luego hay indicios, tal y como se desprende de su informe, ¿no? Otra cosa es que, por supuesto, hay que mantener la presunción de inocencia y que, bueno, haya que conseguir, como decía antes, el hilar y el llegar a cerrar ese círculo, que es lo verdaderamente difícil
difícil dada la cantidad de movimientos que hay. En esas cuentas analizadas hay miles de movimientos en esos 5 años y, por tanto, es muy difícil. El juez ahora es el que tendrá que determinar o tendrá que obligar a las entidades bancarias a que presenten las cuentas de todas estas personas y con esto, bueno, pues tener esa información suficiente con las actividades que también se están o se plantean por parte de la agencia tributaria en el extranjero para poder cerrar este círculo, ¿no? Yo tengo una duda, Mateo, Sí. porque claro, se ha hablado de pagos de cerca de 1 millón de euros, ¿no? Pero es que también se ha hablado de 35 millones de euros. ¿De dónde Claro, sale esa cifra? el volumen, o sea, las gasísticas entre 2011 y 2019-20 pagan cerca de 1 millón de euros por a esta empresa Equipo Económico para conseguir lo que se consiguió a través de las reformas legales. Eso es 1 millón. Pero es que entre 2008 y 2013 el despacho recibió 35,5 millones en 2.100 operaciones. Y ahora hay que ver... Más allá de las gasísticas. Más allá de las gasísticas, claro, más allá de las gasísticas, porque las gasísticas están del 11 al 19, y esto fue del 8 al 13, y del 8 al 13 hay 2.100 operaciones que hay que saber de qué clientes, se sabe de algunos clientes, hay constructoras, hay consultoras, hay alguna empresa estatal, hay alguna empresa de la Comunidad de Madrid, hay una gran tabacalera extranjera también que pagó a Equipo Económico, y de juego, empresas de juego también, que consiguieron también sus reformas, que acudieron a Equipo Económico como la manera, digamos, más fácil de llegar, porque a lo mejor era un poco la versión que se había extendido entre las grandes empresas, a hacer presión para reformar leyes, digamos, a la carta. Entonces, claro, hay 35,5 millones en esos periodos que te digo que dejan el millón de las gasísticas en algo, digamos, significativo, pero que es muy menor. Es una parte muy, muy menor de lo que hay detrás. Entonces, claro, de ahí hablamos de la complejidad de esta investigación. También lo que dice Hacienda es que hay que ver, efectivamente, ese dinero, esas 2.100 operaciones, quién está detrás, cuánto pagan, etcétera. Ahora sabemos solo las gasísticas, pero hay que ver quién está detrás, cómo lo pagaron, con qué cuantías, si utilizaron el fraccionamiento de pagos, la mezcolanza de fondos, todo esto. ¿Sí? Por anticorrupción, los pagos coinciden con la modificación legislativa favorable para el sector. Importante rebaja de los impuestos. Las gasísticas pagaron cerca de 1 millón de euros. Los indicios apuntan a que Equipo Económico, despacho al que Montoro estuvo vinculado hasta 2008, diseñó la operativa para no levantar sospechas, instaba a las empresas a dividir el importe total entre los socios y a ingresar las cantidades al menos en 2 cuentas. ¿Cómo quiere que explique nada de una empresa donde no estoy? Entre 2008 y 2013, el despacho ganó 35,5 millones de euros. En ese periodo hay 2.100 operaciones y más de 150 cheques de origen desconocido. Por eso, la agencia tributaria cree que puede haber pagos de otras empresas y pide al juez que investigue. También ha solicitado información de las cajas de seguridad vinculadas al despacho y de las operaciones en el extranjero. El objetivo es establecer de dónde venía el dinero y quién se beneficiaba de él. Por otra parte, Hacienda vuelve a reclamar información de las cuentas vinculadas a Montoro, su mujer, su hermano y el exministro Luis de Guindos, que no está investigado en la causa. Carlos Cruzados, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, por un lado hay una enorme dificultad porque los propios investigados no han querido aportar las cuentas que se debe de investigar y ya sin aportar las cuentas se ha pasado de investigar 671.000 euros a investigar prácticamente 1 millón de pagos. Sí, estas cifras pues aparecen o se desprenden de las cuentas o de las 2 cuentas que se han analizado de Equipo Económico, en la que sí aparecen algunos pagos y algunas personas identificadas, pero claro, para tener el puzzle completo, para poder armar ese mapa, se necesita pues contar con las cuentas de todas las personas implicadas, que es lo que está pidiendo ahora en ese informe la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria. Se hablaba de esa diferencia con respecto al informe de la AUCO. Hay otra, no solamente en las cifras, sino en que de este informe se desprende que, a falta de probarlo, por supuesto, ya entiende que hay unos pagos o que esos pagos se hacen
por esa labor, ¿no? Por la labor no de lobby tampoco, sino directamente de acceder a esos beneficios fiscales a cambio de estos pagos. Y para eso se apoya en la documentación, en la gran documentación que hay respecto de correos, de contratos. Ahí se ve, en ese correo del que tanto se ha hablado, que se dice que equipo económico, la forma de solucionar el tema es pagar a equipo económico. Insiste la agencia tributaria, el informe de la unidad de apoyo a la Fiscalía, en que se habla de pagar, no se habla de contratar. Y hay otra cuestión relevante, y es que destaca que las empresas relacionadas con el sector del gas que habrían estado haciendo estos pagos cuentan con expertos suficientes como para hacer el trabajo de asistencia fiscal, que supuestamente es el que se cubre por parte del equipo económico de acuerdo con los contratos. Y también lo que comprueba es que una vez cerradas esas operaciones, son curso esas operaciones para el cambio de la legislación a efectos de los beneficios fiscales, son los expertos de estas compañías los que hablan de las cuestiones técnicas. Por tanto, llega al convencimiento la unidad de apoyo de la Fiscalía, de la agencia tributaria, llega al convencimiento de que lo que se está es pagando por esos cambios legislativos. Falta el cerrar el círculo de manera que se pueda probar que esos pagos van a las personas, a esos altos cargos que efectivamente son los que ponen en marcha esos procedimientos, ¿no? Claro, en este caso además el informe lo que también hace hincapié es cómo se van pagando, digamos, coincidiendo con determinados hitos que benefician a las empresas gasísticas. Es decir, por un lado, cuando comienza el debate, cuando se reúne el Consejo de Ministros, cuando queda aprobado en el Congreso, y luego lo que se denomina la prima de éxito, entre comillas, que es el último pago cuando se aplica. Efectivamente, lo que ve bien Hacienda, efectivamente, que hay pagos, digamos, más recurrentes en esos hitos. Hay dos hitos, que es 2013, digamos, la reforma del impuesto eléctrico, que, digamos, hace que las gasísticas paguen un 85% menos de lo que tendrían que pagar. Estamos hablando de entre 50 y 136 millones de euros, lo que hubiera equivalido a que las arcas del Estado hubieran dejado de ingresar 54 millones, esto es en 2013, y en 2018 el impuesto de la actividad económica, que va, digamos, metido en los presupuestos generales aprobados aquel año, en junio, y también hay una rebaja fiscal. Y ahí se ve en esos dos hitos fundamentales donde las gasísticas, digamos, a través de esos pagos recurrentes mensuales, están metiendo más dinero para esa suerte de actividad o esa suerte de pagos a su cliente, en este caso a equipo económico. Entonces, claro, lo que dice Hacienda es que habla de trazas contaminadas, digamos, no llega más allá, pero habla de bloque de pagos con trazas contaminadas que coincidirían con estos dos hitos. ¿Sí? Aquí de lo que estamos hablando, Carlos, es de que un gobierno supuestamente habría permitido, a cambio de supuestos pagos, que unas empresas que hubiesen supuestamente realizado esos pagos no ingresasen tanto impuesto en las arcas públicas, de forma que de alguna manera al ciudadano se nos hurtase ese dinero que nos correspondería. Sin duda, se hablaba de esos 50 y tantos millones solo en un año. Si lo multiplicamos por 10, hablamos de 500 millones, más lo que supone el beneficio en el impuesto de actividades económicas. De poderse determinar que esto ha sido así, de probarse, estaríamos ante quizá uno de los mayores escándalos de en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Esto sería el que se estaría legislando a medida y previo pago de su importe, ¿no? Por estas medidas. Esto es muy grave y, desde luego, digamos que estamos en un momento, a pesar del tiempo transcurrido en la instrucción, todavía muy preliminar, ¿no? Se necesita tener ese mapa completo de cuentas, de transferencias, de origen y destino de los pagos. Hablamos de miles de pagos en esos años, que son los que tiene que investigar y está investigando la agencia tributaria, y en ese sentido es una labor complicada. Efectivamente, se mezclan pagos. Hay que tener en cuenta que también en el informe, de alguna manera, se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de investigar pagos de otras empresas, no del sector del gas solamente. Estamos hablando de movimientos de muchos millones de euros en estos 5 años, ¿no? Creo que son más de 35 millones de euros, y para ello es necesario contar con no contar con esa limitación que apunta la agencia tributaria, que se refiere al no contar con todas estas operaciones, con todas estas cuentas. Se advierten ingresos o transferencias
de hasta cónyuges, ¿no?, de algunas de las personas implicadas. Y todo esto, desde luego, requiere de un análisis exhaustivo de todas las cuentas, de todos los movimientos, y por eso pide a la Agencia Tributaria que se facilite toda esa documentación y además se haga de acuerdo con la norma 43. Esta es una norma de la Asociación Española de Banca por la que se presenta de una determinada manera la información muy detallada, con origen y destino de los pagos, y todo esto es lo que falta. Digamos que todavía hay una labor importante por hacer para poder determinar, si es que se llega a determinar, esa relación, ¿no?, entre los pagos y esos cambios de normativa. Es que han pasado 7 años, Mateo, y de momento Montoro no ha entregado sus cuentas, es decir, que el análisis de las cuentas no forman parte, digamos, personalmente de Montoro. Han pedido las cuentas de Luis de Guindos, que tampoco se le han entregado. Han pedido las cuentas del hermano de Montoro, tampoco se le han entregado en estos 7 años. Y luego es que además hay un rastro de dinero que nos lleva al extranjero, tanto para ejecutar pagos como para recibirlos. Efectivamente, hay 2 investigados, que son Manuel Vicente Tutor y un segundo que habrían recibido pagos en Luxemburgo, como te digo, y en Alemania y en Estados Unidos, y hay ya comisiones rogatorias, digamos, en marcha para pedir información de que estos 2 principales implicados, también socios de Equipo Económico, como Pilar Platero, que fue número 3 de Montoro en Hacienda, pues, digamos, se sepa por qué canalizaron estos trasvases de fondos al extranjero. O sea, claro, si ya abrimos la puerta al extranjero, ahí ya podemos llevar muchas sorpresas, y eso también ralentiza mucho la investigación, Silvia, porque la experiencia nos dice que pedir, por ejemplo, información a Luxemburgo bancaria se tarda un tiempo considerable. Pero en estos 7 años no se ha hecho. En estos 7 años, el asunto fundamental es que lo que hemos visto del secreto es que ha habido bastantes problemas, fíjate, para llegar al punto en el que estamos hoy, que es conocer un poco de forma preliminar cómo funcionaba, digamos, la operativa de Equipo Económico. Ha habido muchos problemas, ha habido también tensiones dentro de la Fiscalía Anticorrupción, que están sobradamente contadas, y bueno, el juez también en este secreto lo que quería era proteger un poco el trabajo que estaba haciendo la Agencia Tributaria, que ha presentado ahora, para que no fuera salpicado por los que habían sido, en muchos casos, sus jefes dentro de la Agencia Tributaria. Es un asunto bastante sensible. Y después, bueno, también ahora mismo a lo que mencionas, en los investigados hay 28 personas físicas y 6 jurídicas que no han declarado aún en el juzgado. O sea, estamos esperando también a que cite el juez a estas personas, acudan al juzgado y, bueno, presenten su declaración, hagan sus argumentos de defensa o de lo que consideren. ¿La declaración de Montoro en qué Por punto ejemplo, está? pues estamos esperando la fecha aún. Estamos esperando la fecha porque antes de eso hay un tsunami, se puede decir así, de recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Tarragona para tratar de invalidar la investigación, por el famoso correo al que hacía mención Carlos Cruzado, en el que se pone en marcha todo esto. Es un correo en el que se habla de acudir a Equipo Económico como la mejor manera de llegar directamente a Montoro. Ese correo es de diciembre de 2013, lo incauta los Mossos en una causa con una empresa gasística involucrada, y de ahí ya deriva al asunto que tenemos hoy en día encima de la mesa. Es un correo sin el cual no se entendería esta causa, y es lo que tratan de anular ante la Audiencia Provincial los principales investigados. Estamos pendientes de los recursos de la Audiencia Provincial y de que el juez cita a los investigados. ¿Cómo lo ves, Joan? Bueno, pues que la mera sospecha de que un cargo público, un ministro, una secretaria de Estado, un secretario, haya cobrado por modificar una legislación a favor de quien sea es gravísimo. Y por lo tanto, la alarma que a los ciudadanos y a todos nos debe de generar esta sospecha es muy grande. Segundo, no es una sospecha que haya sido lanzada en función de la opinión de un particular. Hay varias investigaciones en marcha a la que se añade además la investigación de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, son sospechas más que fundadas. Si no, estas investigaciones no existirían y por lo tanto debemos de seguir esto con muchísima atención. Pero yo necesito aclarar 2 cosas. No podemos sacar de las sospechas y en función del nivel actual de la información conclusiones. Esas conclusiones es lícito que nos generen preocupación, pero las conclusiones están muy lejos de tener indicios que las sostienen. Quiero aclarar una cosa, que un conjunto de compañías contraten a una agencia para intentar influir en un cambio legislativo es legítimo, absolutamente legítimo, lo quiero defender. Y que eso lo haga con pagos fraccionados, no fraccionados, es normal. No es normal la cantidad de información que está aportando la Agencia Tributaria con respecto a un conjunto de lo que nos da es un volumen mayor de la actividad de este estudio. Por lo tanto, aquí habría cosas que habría que investigar. Lo que se tiene que perseguir y lo que nosotros necesitamos saber
es si ha habido algún tipo de vinculación de esos pagos con respecto a los bolsillos de los altos cargos. Eso es lo que hay que investigar. Ahí es donde está el delito. Ahí es donde sería absolutamente intolerable esta situación. Y yo lo que quiero decir es que a fecha de hoy, con todas las investigaciones que se están haciendo, que por cierto son súper difíciles de hacer, porque hay que señalar que muchas veces las personas que tienen que hacer la investigación han sido las personas que han trabajado para los propios investigados. Por lo tanto, la investigación tiene una complejidad enorme. Pero a fecha de hoy no hay ningún indicio de que ningún alto cargo del Partido Popular en esa época haya cobrado ningún dinero al respecto. No lo hay. Por lo tanto, quiero poner la mano por la inocencia de los altos cargos hasta que la investigación demuestre que efectivamente hay algún indicio de que pueda haber algún tipo de relación económica con ellos. Es que esta es una investigación muy extraña en tal como se está desarrollando. Es decir, no creo que tenga muchos precedentes que haya una investigación que haya estado durante 7 años bajo secreto de sumario, porque eso, de forma inevitable, al afectado le crea una indefensión. Eso, que es precisamente lo que le decía, en este caso era el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Buzón, le decía a la fiscal García Cerda, le decía, es que llevamos 7 años en los que esto no ha avanzado nada, que hay un secreto de sumario que no se sabe por qué, y entonces esta causa ya es por sí compleja. Insisto, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque realmente, si esto se demuestra, es de una gravedad brutal. Es brutal. Es repulsivo, además. Brutal y repulsivo. Pero creo que esto hay que atarlo muy bien y hasta que no se consiga esa conexión, hasta que el dinero no haya llegado o a la Secretaría de Estado o al exministro Montoro, no hay caso, porque evidentemente yo claro que los hitos voy a pagar más, porque es un trabajo que he hecho que ha tenido sus frutos. Claro que las gasistas van a pagar más por la consecución de objetivos, como en cualquier otro tipo de actividad. Tú consigues tus objetivos y los objetivos te los pagan al final, no te los van a pagar al principio. Eso es normal. Y creo además que sí que es verdad que hay también ese informe de la UCO que es contradictorio con el de la agencia tributaria. Yo creo que esto es muy sencillo. Que de una vez se investigue, que se investigue de la forma más ágil posible y que se lleguen a las conclusiones. Pero, entre tanto, hacer valoraciones sobre culpabilidades o no culpabilidades me parece un poco aventurado. Claro, la cuestión, se está investigando a 27 imputados. ¿Cristóbal Montoro está imputado? Sí, claro. ¿Está imputado? Sí. Quiero decir que Sí. la investigación... Yo creo que los altos cargos del Partido Popular de la época de Montoro son los principales interesados en que sus cuentas se aclaren cuanto antes. Claro, porque las entreguen. Exacto. Y por lo tanto, es tan grave la sospecha que mostrar las cuentas es la única manera de que podamos avanzar y podamos resolver si efectivamente aquí ha habido cohecho, prevaricación y tráfico de influencias o no. Y por lo tanto son los propios altos cargos del gobierno, en este caso del Ministerio de Hacienda en la época del señor Montoro, son los que debieran de facilitar de motu propio el máximo de información y la máxima transparencia posible, indistintamente de cuál sea el procedimiento que la agencia tributaria, que la UCO o que los juzgados tengan. Porque yo entiendo que posiblemente la estrategia de los abogados de estos señores sea esperémonos a que nos toque, pero mientras esperamos a que nos toque, la gravedad de la sospecha va creciendo. Y la gravedad de la sospecha genera en sí misma una condena, que es lo que está ocurriendo en la opinión pública. Por lo tanto, desde mi punto de vista, porque yo estoy preocupado por la gravedad de la condena, aunque sea una condena de telediario, los propios altos cargos del Partido Popular debieran de facilitar el máximo de transparencia posible para que esto al menos se agilice en lo posible. Porque todas las dudas al respecto del procedimiento son muy legítimas. Muy legítimas, porque una parte de los que tienen que hacer la investigación fueron los altos cargos que estaban dependiendo de los señores que van a ser investigados. Y por lo tanto nos genera dudas legítimas el resto de los ciudadanos. Yo lo que quiero señalar, y no solamente por el hecho de que siempre defienda la presunción de inocencia de las personas que están en estos procedimientos en la fase tan preliminar, no solo por esto. Lo que quiero señalar es que incluso en los documentos de la UCO, en los documentos de la agencia tributaria, no hay indicios
No hay indicios de que los altos cargos se hayan llevado dinero. Eso es lo que quiero señalar. Y por lo tanto, estamos haciendo una investigación sobre una práctica que es muy habitual, y es la de contratar servicios de gabinetes económicos, servicios de gabinetes de agencias de asuntos públicos. Esto no es lo que dice la causa. No, eso... La causa dice la causa les ha imputado por otra cuestión, no es una cuestión de lobby. Bueno, pero eso en la causa todavía no tenemos ningún tipo de prueba al respecto, es lo que yo quiero señalar. Y por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es facilitar el máximo de transparencia para que estas dudas se puedan dirimir cuanto antes. Bueno, en un instante vamos a seguir hablando de este y otros asuntos, pero antes hay noticia importante. Pedro Sánchez ha clausurado.